Saludos a todos, deseando que tengan una semana muy productiva. Vamos a continuar con el estudio de la aritmética. Estamos trabajando el concepto de la suma de números enteros. Para ello hemos utilizado el concepto de desplazamiento y el concepto de composición de desplazamientos. En esta semana vamos a trabajar con algunos conceptos adicionales y vamos a llegar a cómo se hace la resta de números enteros. Para llegar a ese conocimiento, entonces necesitamos el concepto de desplazamiento opuesto. Todo desplazamiento tiene su opuesto. Por ejemplo, el desplazamiento menos 5, o que se simboliza con el número entero menos 5, tiene su opuesto, que sería el mismo desplazamiento cambiándole su sentido, su orientación. Y para simbolizar esto, entonces anteponemos un signo menos. Nos quedaría menos 5. Y podemos ver que ese desplazamiento se puede también simbolizar con el número 5. Es decir, menos 5 nos da 5, como se puede observar. De manera homóloga, entonces podemos asignar a todo número entero, podemos asignar un número que se llama su opuesto. Y conociendo eso, podemos hablar de una propiedad que se llama la propiedad invertiva. La propiedad invertiva dice que todo número entero le corresponde otro número entero llamado el opuesto, y de tal forma que al sumar un número con su opuesto, el resultado es el 0. Por ejemplo, en este caso, el opuesto de 7 es menos 7 y cumple que 7 más menos 7 me debe dar 0, porque además se puede simbolizar como menos 7 más 7. Ahora pasemos a la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice que el orden de los sumandos se puede cambiar, entonces, y que el resultado no cambia. Por ejemplo, en este caso, 7 más menos 2 es lo mismo que menos 2 más 7. Y se puede observar aquí en la composición de desplazamientos. Entonces, si empezamos aquí en 0, entonces 7 más menos 2, llegamos a la posición 5. Y si invertimos, empezamos en la posición 0 y empezamos primero por el menos 2 más 7, también llegamos a la posición 5. 7 más menos 2 es lo mismo que menos 2 más 7, y eso da 5. Abordemos la resta de números enteros. Para hablar de la resta de números enteros vamos a hablar de sus elementos. Los elementos de la resta son el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Bueno, entonces vamos a mirar a ver cómo se hace esa resta. Por ejemplo, la resta 6 menos 5. Esa es una resta problemática. Entonces, habíamos dicho acá, tenemos el menos 6, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que al menos 5 se le puede determinar su opuesto, que era menos 5. Así que menos 5 lo podemos cambiar por más 5, como se ve aquí en esta parte. Menos 6 más 5. Y el resultado es menos 1. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo es la clave? Escribimos el primero, el minuendo, igual. Y luego la resta la transformamos en una suma. En lugar del minuendo escribimos el opuesto en vez del sustraendo escribimos el opuesto de ese sustraendo, que sería 5. Nos queda la suma menos 6 más 5 y eso nos da como resultado 1, menos 1. A estas alturas entonces podemos llegar a unas conclusiones. La conclusión A. La suma de enteros se puede trabajar desde la composición de desplazamientos. Eso es lo que se ha trabajado desde la clase anterior. La resta se puede siempre trabajar como una suma, o sea, toda resta se puede trabajar como una suma. Para restar enteros, al minuendo se suma con el opuesto del sustraendo. Bueno, la otra conclusión es, para la resta aplican las propiedades vistas, en ese caso la propiedad invertiva y la propiedad conmutativa. Esas dos propiedades que cumplen la suma también la cumple la resta.
Y por último, la resta se puede trabajar como una composición de desplazamientos. Obviamente, puesto que la resta se convierte en una suma y la suma se trabaja como composición de desplazamientos. Vamos a realizar acá un ejemplo. Nos proponen el reto de hacer la resta de menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4. Entonces, lo dicho anteriormente, el minuendo se escribe de la misma manera y se suma con el opuesto del sustraendo. El sustraendo es 4, su opuesto es menos 4, así que nos queda la suma menos 2 más menos 4 y el resultado es 6. Si miramos en la composición de desplazamientos quedaría menos 2 más menos 4 y llegamos a la posición menos 6, que es el resultado. Observemos este otro ejemplo, 8 menos menos 2. Entonces escribimos el minuendo y lo sumamos con el opuesto del sustraendo. El sustraendo es menos 2 y entonces escribimos 2. 8 más 2 da 10. Si miramos como en la estrategia de composición de desplazamientos, 8 más 2 y llegamos a la posición 10, que es el resultado. Bueno, hasta aquí queda esta clase. Se espera que se haya comprendido debidamente y que se haya afianzado y complementado lo aprendido anteriormente.